Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de programación de quinto semestre con el bloque de lógica de programación. Vamos a explicar el día de hoy otro algoritmo, específicamente enfocándonos en cómo hacer un algoritmo para fórmulas. En esta ocasión voy a hacer el ejemplo para calcular el área de un hexágono. ¿Sí? Vamos a suponer que una persona me pide que calcule el área de un hexágono. Primero, tengo que saber cuál es la fórmula para calcular el área. En este caso, el área es igual a perímetro por apotema entre 2, ¿sí? Esto de aquí es el apotema. Ya una vez que supe yo cuál es la fórmula, tengo que saber cuáles son los datos que le voy a pedir a esa persona para yo poder calcular el área. En este caso el primer dato es el perímetro, ¿sí? Yo le tengo que pedir a esa persona que me diga el perímetro y después le tengo que pedir que me diga el apotema, ¿sí? Son los dos datos que esa persona necesita decirme a mí para yo poder calcular el área. Lo que yo voy a calcular es el área. En este caso, el área de un hexágono. Ya que quedó claro cuál es la fórmula que necesito y los datos que yo le voy a pedir, que son el perímetro y el apotema, ahora sí voy a proceder a hacer mi algoritmo, ¿sí? Pero tiene que quedar bien clara esta parte. Voy a calcular el área. ¿Qué datos le voy a pedir? El perímetro y el apotema. En cada fórmula tengo que analizar qué es lo que voy a calcular y qué datos le voy a pedir a la persona para yo poder calcular o resolver ese problema. Todo algoritmo empieza con la palabra inicio, no inicia con ninguna otra palabra, tiene que ser esta palabra, inicio. Después, el primer paso, hay que enumerar los pasos. Ahí en las recomendaciones para elaborar algoritmos dice que tenemos que elaborar nuestros pasos. Entonces, en el algoritmo voy a poner ahorita número 1. ¿Qué tengo que hacer? Decir lo que voy a hacer. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el área de un hexágono. Entonces yo doy el anuncio, el aviso de que voy a calcular el área de un hexágono. Ahora le tengo que decir a la persona que quiere que calcule el área que me diga el perímetro del hexágono que quiere que saque yo el área, ¿sí? Entonces le digo a esa persona, dime el perímetro. Esa persona lo va a decir y yo voy a escuchar ese perímetro y lo voy a guardar en mi mente, ¿sí? Entonces, ya que me dijo el perímetro, yo lo escucho y yo lo guardo en mi mente. El siguiente paso, dime el apotema. Le digo a esa persona, dime el apotema. Esa persona dice la medida del apotema y yo lo escucho. Ahora, como siguiente paso, escucho el apotema y lo guardo en mi mente, ¿sí? ¿Por qué le estoy pidiendo el perímetro y por qué le estoy pidiendo el apotema? Porque son los dos datos que necesito para calcular el área, ¿sí? Ahora, el siguiente paso ya es calcular el área en sí. ¿Sí? Vamos a calcular con esta operación. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar perímetro por apotema. Entonces aquí le estoy diciendo perímetro por apotema. Y después lo estoy dividiendo entre 2, ¿sí? Esta es la operación que yo debo de hacer. Ojo con esto. Aquí en esta parte yo agrupé en paréntesis la multiplicación. Por ley de los signos no sería necesario porque aquí no importa si primero se hace la multiplicación o la división. Pero si ustedes tuvieran aquí una suma o una resta, sí sería necesario que pongan forzosamente los paréntesis. Entonces, ojo, si ustedes van a elegir una fórmula de área o perímetro donde tengan una suma o una resta, hay que poner los paréntesis para agrupar esa operación, ¿sí? Por lo de la ley de los signos. Ya como último paso, yo le voy a decir a esa persona el resultado del área, ¿sí? El resultado que a mí me haya dado en mi mente, yo se lo voy a decir.
y con eso terminaríamos nuestro algoritmo, ¿sí? Hay que poner la palabra fin. Ojo, los algoritmos son con palabras que nosotros usemos y pensando que lo estamos haciendo con otra persona, ¿sí? Que estamos haciendo esa operación, ese cálculo con otra persona, que otra persona me está dando los datos. Aquí hay que tener mucho cuidado de hacerlo de esta manera. Si alguien por ahí investiga algoritmos en internet, puede que los encuentren, pero les va a dar ya lo que es el pseudocódigo, donde ya nos pone otros símbolos y otras cosas que ahorita no vamos a poner. Necesito que entiendan bien primero el algoritmo. Los algoritmos son así, sin símbolos extras, sin otras cosas que vienen por ahí en los pseudocódigos. Eso es al último. Ahorita tenemos que entender bien esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿Qué datos necesitamos para calcular eso que nos están pidiendo? Y luego ya paso por paso. Anunciar lo que voy a hacer, pedir el dato que voy a necesitar, que en este caso el primer dato es el perímetro, luego otro dato que es el apotema. Si la fórmula pide otras cosas como la altura o como otras cosas, el radio, qué sé yo, entonces tendría que poner aquí más pasos. Dime el radio, dime la altura y luego escuchar el radio, escuchar la altura. Por cada dato que yo vaya a necesitar para calcular mi fórmula, tengo que pedirlo primero y luego escucharlo. Pedir, escuchar, pedir, escuchar. Entonces tengo que decirle, dime este dato y luego escucho el dato. Dime este otro dato y escucho el dato. Así es como lo tienen que hacer. Ya que pedimos los datos, ya que le dijimos que me diga los datos y ya que los escuché, entonces ahora sí calculo la fórmula que me están pidiendo, ya sea el área, el perímetro o cualquier cosa que yo vaya a calcular. Ya hago la operación. Ya una vez que hice el cálculo, ya una vez que terminé, ahora sí tengo que dar el resultado, ¿sí? Tengo que dar el resultado de lo que calculé, ya sea el área, el perímetro, cualquier cosa que yo haya calculado, lo tengo que decir como resultado. Entonces, de esta manera es como tenemos que hacer nuestros algoritmos, ¿sí? Hay que hacerlos de esta manera, por favor. Después los vamos a hacer ya como diagrama de flujo y como pseudocódigo. Una vez que ya entendamos cómo hacer estas tres cosas, ya vamos a empezar a programar, pero se tiene que entender cómo. ¿Qué es lo que voy a calcular? ¿Qué datos necesito? Y luego, paso por paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que entender claramente esto para poder programar. Si yo no entiendo cómo hice esto, si yo nada más copio de internet algo que investigué, no voy a saber programar. Me va a marcar errores mi programa y no voy a saber de dónde salieron porque simplemente copié algo de internet. Entonces tengo que entender, es muy importante que entiendan qué es lo que tengo que hacer primero para resolver un problema y luego ya ahora sí programar, ¿sí? Entonces espero que esto les ayude más a hacer sus trabajos. Le vamos a dejar hasta aquí y ya nos vemos en el próximo video.